de estas alianzas que se han formado por el día. Los objetivos de esta conmemoración son, en primer lugar, destacar la alineación de acciones y planes para una agenda conjunta entre todos los actores relacionados con el tema. Segundo, destacar los retos de inversión, el financiamiento y la política fiscal. Tercero, hacer una evaluación de lo que se viene consiguiendo desde que se reconoce el agua como derecho humano. Cuarto, resaltar los logros en alianzas estratégicas. Quinto, fomentar la participación de los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado y comunidades. El desafío de cumplir con el Objetivo de Desarrollo 6 exige un avance significativo, no solo en alcanzar la brecha de cobertura de los servicios de agua potable en las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, sino en integrar la calidad salubre, exenta de contaminación, la accesibilidad, ubicación in situ y la disponibilidad, disponible cuando sea necesario, para ceñirse más a los criterios normativos del derecho humano al agua. No obstante, si bien se han evidenciado mejoras en la distribución del agua potable y en las áreas poco servidas en América Latina y el Caribe, y crecientes mejoras en la salud, sin embargo, los estudios siguen revelando que muchas enfermedades todavía se atribuyen a la ingestión de agua contaminada. Así tenemos que en América Latina y el Caribe, aún 161 millones de personas, 25%, carece de agua potable gestionada de forma segura. El progreso lento, solo 0.2% por año, para eliminar la desigualdad. El progreso debe de avanzar 14 veces más rápido. Esto llama la atención porque en condiciones pre-pandemia ya existían dudas sobre el cumplimiento de los ODS y después de la pandemia estas dudas crecen más. La seguridad del agua para consumo humano es un factor clave en la prevención de enfermedades transmisibles por la vía hídrica y permite asociar la ocurrencia de enfermedades con la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. En los países de la región de las Américas, la calidad del agua es un factor limitante del acceso a un servicio gestionado de forma segura, que es lo que exige el ODS 6. Los sistemas de vigilancia de calidad del agua aún no se registran como deberían. El indicador asociado a este ODS entonces está en cuestión todavía. En ese sentido, todos los actores debemos de seguir trabajando en las Américas de forma conjunta y alineando acciones y objetivos para una mayor efectividad en el logro de estos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora e ingeniera Hilde, perdón por sus palabras en este momento. Escucharemos también las palabras de la doctora Silvia Saravia, que es la oficial de Asuntos Económicos a cargo de los recursos hídricos dentro de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. CEPAL. Doctora Saravia, es un gusto tenerla con nosotros en este webinario de los 30 años del Día Interamericano del Agua, sus palabras alusivas al acto, y pronto la tendremos con una presentación de una importante situación. Muchísimas gracias, señora Arrieta. Realmente es un honor para mí estar aquí representando a la CEPAL. Yo me sumo a las palabras de bienvenida que acaba de señalar la doctora Venero, y agradecemos a IDIS por esta gentil invitación y por darnos este espacio para seguir siendo partícipes de esta articulación de alianzas que la institución ha estado desarrollando ya 30 años, todo en beneficio del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Desde la CEPAL ratificamos y promovemos este día como una oportunidad para promover soluciones sostenibles e inclusivas que nos ayuden a mejorar la gobernanza y la gestión del agua. Ciertamente el agua está en el centro, ¿no?, de la economía, de la salud, del clima, pero solemos infravalorarla cuando comparamos su valor con el precio. Además, es un activo insustituible en agricultura, en la minería, hidroenergía, turismo, servicios ecosistémicos, y está claro dentro de una cadena de valor tan compleja con múltiples usuarios que están cada vez más compitiendo por el agua. Y si bien reconocemos el agua y el saneamiento como derechos humanos desde el 2010, ya lo mencionó, nos dio las cifras la doctora Venero, no estamos lejos todavía de alcanzar esta condición. Y si bien nuestra región cuenta con una dotación relativamente abundante, se habla de 28.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es 4 veces más que el promedio mundial, nosotros sabemos que en situaciones, en cuencas estratégicas, en
En las urbes hay momentos en el año que llegamos a tener 500 metros cúbicos por persona al año. En realidad tenemos una serie de desafíos. Ya se mencionaron los desafíos de cobertura a nivel seguro. Una de cada 4 personas no tienen acceso a agua potable gestionada segura. 7 de 10 no tienen acceso a saneamiento gestionado de manera segura. El quintil más vulnerable, el quintil 1 a nivel de ingresos más vulnerables, tiene 25% menos acceso a estos servicios que el quintil más rico, y además paga proporcionalmente el doble de su ingreso por este servicio. Hay que trabajar hacia una mayor equidad en la asequibilidad del servicio, y nos enfrentamos, como no, a múltiples externalidades negativas de contaminación, de sobreexplotación, de conflicto. Y ante esta situación, la CEPAL propone, tenemos que trabajar juntos hacia una transición hídrica que sea sostenible e inclusiva. Este enfoque propone una gestión integral, coherente, que vaya considerando los diferentes usos del agua desde las cuencas, así como su sostenibilidad. De hecho, en la siguiente presentación, a la cual hizo la señora Argueta, vamos a entrar a los detalles que justifican esta necesidad de transformar la forma en que gestionamos el agua. Pero antes de entrar en ese detalle y hablar sobre las múltiples oportunidades de inversión y financiamiento que tenemos en el sector, quiero resaltar que desde la CEPAL siempre estamos a disposición de los países de la región para articular institucionalmente, para generar evidencia, para ayudar a diseñar instrumentos de política pública hídrica, pero también multisectorial, que nos ayuden a tener estos incentivos tanto socioeconómicos y ambientales que juntos nos permitan alcanzar los objetivos del ODS 6 y esta transición hídrica sostenible e inclusiva que vele por el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Muchas gracias por este espacio, y siempre cuentan con el apoyo de la CEPAL. Muchísimas gracias, doctora Saravia. Ahora vamos a escuchar cómo iniciamos con estas celebraciones, una remembranza de lo que ha sido el Día Interamericano del Agua por la ingeniera Aidea Aguadé, que es nuestra directora de Ambientes Saludables de AIDIS, la división DIAMSA, que ha sido nuestra líder. Nosotros le decimos, en la división de AIDE están a cargo 3 días interamericanos: el Día Interamericano de la Calidad del Aire, el Día Interamericano del Agua y el Día de la Limpieza y Ciudadanía, y AIDE ha sido un bastión importante en esto. Ingeniera Aidea Aguadé, su tiempo para hacernos la remembranza y la historia del Día Interamericano del Agua en este 30º aniversario. Aide. No se te escucha, Aide, el audio, por favor. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar presente en esta convocatoria. Encantadísima de tener representantes, así como hace 30 años, representantes de otras, de las organizaciones visionarios, digo yo, organizaciones visionarias que se propusieron instaurar esta fecha para que se aprovechen los gobiernos, las comunidades, las organizaciones financieras y de cooperación, y inclusive de capacitación, de formación, aprovechen estas fechas para poner en común los objetivos de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y siempre prestando atención a las más vulnerables. Esa fue la intención de la creación de esta fecha, y de las otras, como mencionó la doctora Mirna, tanto el Día Interamericano del Agua en el 92, pero luego a los 10 años también se crearon otros 2 días, el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía, Día de Sol, y el Día Interamericano de la Calidad del Aire, de aire, disculpen. Estas fechas son tomadas o son valoradas desde AIDIS como herramientas para lograr
en las comunidades una transformación, un cambio de cultura, cambio de paradigmas, en cooperación con estas instituciones aliadas. Estamos hablando de la inicial, la aliada inicial, OPS, también CWWA, que es el capítulo caribeño de habla inglesa de AIDIS, y luego se unieron OEA, CEPAL, PENUMA, y otras organizaciones aliadas. Estamos muy complacidos de poder festejar estos 30 años y básicamente quiero hacer mención de lo que dije inicialmente, de lo visionarios que fueron, porque estábamos tratando de ver en qué beneficia, en qué afecta, en qué potencia este tipo de conmemoraciones que nos llaman a este tipo de eventos y a otros de participación ciudadana sobre todo. Y relacionarlos con los ODS. Y la verdad es que desde el comienzo estamos hablando de los mismos temas y con las mismas intenciones que luego se crearon los ODM y luego los ODS. Entonces, estamos hablando en respecto a agua, a saneamiento en esta fecha especial, de potencial participación, de potenciar compromiso de lo que hoy se llama gobernanza, de potenciar la educación, capacitación, ya sea técnica o inclusive a nivel escolar y secundario, y también la comunicación. Todos estos 4 elementos fueron indicados por los creadores del día como líneas de acción para lograr los objetivos. Hoy decimos los ODS. Podemos identificar el ODS 6 y el 3, básicamente. Sin embargo, vemos que nuestras fechas interamericanas impactan en forma amplia en todos ellos. Solo quiero de nuevo agradecer la alianza, agradecer el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones aliadas. Y vamos a tener acá dos ejemplos de organizaciones, gobiernos, comunidades que han tomado estas fechas y la han desarrollado en forma continua a través de los años, y hoy entonces están conmemorando, como en el caso de Río Grande do Sur, la 29 edición o 28 edición de la Semana Estadual del Agua, y como en el caso de Paraguay, habiendo sido capital del agua, país capital del agua, que es una iniciativa también del día A, también estamos conmemorando o podemos estar satisfechos de haber logrado con estos elementos una cobertura del acceso al agua del acceso al agua casi de acceso universal. Bueno, eso es todo. Quisiera de nuevo agradecer la participación de todos. Le llamamos de nuevo a conmemorar estos 30 años aunando esfuerzos para el logro de los ODS y de todos los objetivos de esta fecha del Día Interamericano del Agua 2022. Gracias. Muchísimas gracias, Aide, por todo tu impulso para estos 3 días interamericanos. Como ya lo dijeron, el objetivo principal de este webinario es evaluar la eficiencia de las acciones que hemos hecho a lo largo de 30 años y el potencial
de esta conmemoración para que nuestra región latinoamericana avance en el logro de los ODS, específicamente pues en el ODS 6 y en el ODS 3. Estamos muy bien con el tiempo y vamos a dar inicio ya al programa técnico del webinario con la presentación del informe del proceso regional de América Latina y el Caribe para la aceleración del cumplimiento del ODS 6. Esta presentación la impartirá la doctora Silvia Saravia, que es la oficial de Asuntos Económicos a cargo de los recursos hídricos de la CEPAL. La doctora Saravia tiene más de 14 años de experiencia laboral en organizaciones internacionales como CEPAL, FAO, FIDA, la Comisión Europea y gobiernos de América Latina, Europa del Este y la África subsahariana. Es doctora en Economía de la Universidad de Sheffield del Reino Unido y tiene una maestría en Análisis de Política Sectorial y Económica de la Universidad de York, también del Reino Unido, y se ha especializado en el diseño e implementación de programas para el desarrollo sostenible, gobernanza de los recursos naturales, seguridad hídrica y alimentaria. Además, tiene más de 10 años de experiencia como docente online de la Universidad de Oxford y en temas de globalización y desarrollo económico. También posee un extenso historial de publicaciones académicas y de informes de políticas a nivel internacional. Ella es de nacionalidad nicaragüense, un honor para el área centroamericana, y reside en Santiago de Chile. Doctora Saravia, el tiempo es suyo para que nos comparta los avances de este importante informe. Muchísimas gracias por la introducción y por las palabras. Tal y como mencionan, en este espacio vamos a contarles sobre el proceso regional que estamos impulsando desde la CEPAL para acelerar el cumplimiento de este ODS, de este Objetivo de Desarrollo Sostenible en particular, y también de cara a la próxima conferencia de Naciones Unidas del agua, la cual no tiene lugar una conferencia de esta índole desde 1977. Así que también vamos a cubrir cuáles son las propuestas para estimular la inversión y el financiamiento y lograr esta transición en la gestión de nuestros recursos hídricos en la región. Pasamos pues a la primera diapositiva. En esta diapositiva resumimos el estado de avance del ODS 6 y de otros ODS en la región, y vemos que en verde se encuentran las metas que han avanzado o que es probable que se alcancen con la tendencia actual. En amarillo están las metas que tienen una tendencia correcta, pero el avance es demasiado lento. Luego en rojo se encuentran las metas que retroceden o se alejan del valor esperado. Hay que notar que precisamente en el caso del ODS 6, las metas para las cuales se disponen de datos evidencian un avance demasiado lento y en algunos casos incluso presentan una tendencia que se aleja de los resultados esperados. Ya se dijo en la introducción a este evento que debemos incrementar hasta 14 veces los esfuerzos actuales para acelerar la implementación y alcanzar este objetivo. Y si bien el enfoque del ODS 6 en la gestión segura está enfocado no en gestión de forma segura, hay que recordar la urgencia también, porque hay 17 millones de personas en la región que no tienen ni siquiera el servicio básico de agua potable y otras 72 millones no tienen el servicio básico de saneamiento. En este sentido, desde la CEPAL estamos comprometidos a llevar el llamado de la aceleración de este objetivo, demostrando que además tiene impactos muy positivos en la economía, en la sociedad y en el ambiente. Entonces, pasemos a algunas actividades que estamos impulsando. Y en primer lugar me gustaría rescatar la creación de un grupo regional de expertos en recursos hídricos. De momento tenemos 20 instituciones muy prestigiosas incluidas en esta iniciativa, y quiero aprovechar este esfuerzo para poder sumar a IDIS y también a la OPS, OMS, que todavía nos faltan representantes de este lado, para poder establecer unos diálogos en los cuales lo que buscamos en el fondo es apoyarnos mutuamente. Si bien necesitan un experto en políticas, desde la CEPAL vamos y acompañamos a la FAO.
o si desde el Banco de Desarrollo están impulsando financiamiento, la CEPAL le dice, mira, aquí hay este proyecto de inversión en tal sitio. Entonces, la idea es crear este espacio de interacción y aprovechamos este espacio para invitar a nuevos miembros que estén interesados en este sentido. Otra de las actividades muy importantes son los diálogos regionales del agua, los cuales estamos organizando de manera anual. En este caso son espacios donde principalmente los países dan cuenta de las experiencias, lecciones aprendidas, pero sobre todo los compromisos que están adquiriendo para acelerar la implementación del ODS 6. Generalmente atienden ministros o personas que ostentan la mayor autoridad hídrica en los países de la región. En años anteriores hemos tenido hasta 3.000 personas registradas para escuchar los compromisos de estos eventos, y esta tercera edición, la del 2023, va a ser muy importante porque vamos a recoger los últimos compromisos antes de ir en marzo del 2023 a Nueva York a presentar cuáles han sido los avances de la región y los compromisos que se asumen para alcanzar el ODS 6 en el 2030. Estos diálogos se van a realizar, como les decía, en un formato híbrido del 18 al 20 de enero en Santiago de Chile, y vamos a tener unas sesiones claves: agua y clima, agua y desarrollo sostenible, agua, energía y alimentación, alineadas a cómo va a estar también organizada la Conferencia del Agua en Nueva York. Además, va a haber espacios de diálogos que se van a organizar en torno al marco de aceleración global para el ODS 6, que tiene 5 pilares de los cuales les voy a hablar en tan solo un momento. Estamos también llamando a iniciativas de personas a nivel local, capitales, ciudades, que tengan iniciativas y que quieran realzarlas, llamar la atención sobre estos esfuerzos. También puede participar en una llamada que cierra hasta el 15 de octubre y pueden enviarnos sus propuestas. Igualmente, durante este periodo y en preparación para la Conferencia del Agua, hemos realizado 2 consultas públicas, una enfocada en el Caribe, que todavía está abierta para el Caribe angloparlante, y otra más amplia para el resto de la región de habla hispana, y participaron, por ejemplo, en la que era de América Latina, más de 1.600 personas, 20 de ellos provenientes del sector privado, 25 de la academia, 30% del sector público, y el resto eran ONGs y grupos de la sociedad civil. Y miren cómo el tema prioritario que salió de esta consulta fue el acceso al agua potable y saneamiento, por un lado, y la gobernanza por el otro. Luego destacan, como no, temas no ambientales, de soluciones basadas en la naturaleza y protección de los servicios ecosistémicos. Ahora bien, todas estas actividades que les estamos mencionando se enmarcan para brindar insumos de cara a la Conferencia del Agua del 2023, al informe de nuestro secretario general. Ay, creo que se quedó trancada la lámina. Aquí está. Y también para unos eventos regionales, unos eventos paralelos que queremos organizar dentro del marco de la Conferencia del Agua en Nueva York, para que llevemos la voz latinoamericana y caribeña respecto a los compromisos para mejorar la gestión hídrica. Ahora, todas estas acciones que estamos impulsando desde la CEPAL buscan no acelerar el ODS 6, pero para eso tenemos que enmarcarnos en los pilares de aceleración global del ODS 6, que, como pueden ver en la siguiente diapositiva, se organizan en financiamiento, datos e información, desarrollo de capacidades, innovación y gobernanza. La idea es que tenemos que trabajar en estos 5 aspectos para lograr las metas del ODS 6. Entonces ahora, en la presentación, lo que queda de la presentación, vamos a hablar de cada uno de estos aceleradores, considerando el contexto latinoamericano y caribeño, y sobre todo resaltando las oportunidades que nosotros vemos para lograr este objetivo de alcanzar el ODS 6, pero le vamos a dar especial énfasis al ítem de financiamiento, dado el mandato específico que nos pidieron para esta reunión. Entonces, compartirles que desde la CEPAL hemos estimado que se requiere un 1,3% del PIB regional anualmente de aquí al 2030 para universalizar el acceso a agua potable y saneamiento, pero gestionado de manera segura, cumpliendo así con el derecho humano a estos servicios, pero también
teniendo cuidado con todos los temas de salud humana y ambiental. Y hacer esa inversión generaría hasta 3,6 millones de empleos anuales en tareas de construcción, mantención y operación. A nivel de salud pública, cerrar esa brecha de cobertura, como ya se mencionó en la introducción de este evento, ayudaría a prevenir contagios por enfermedades provenientes, ¿no?, del agua contaminada, pero también a detener los contagios por COVID. A nivel social, vemos que a garantizar el acceso a las viviendas que no lo tienen, estaríamos bajando el costo que estas personas tienen que incurrir para poder tener agua potable. También a nivel ambiental, el cierre de brecha en cobertura permitiría reducir la contaminación por aguas residuales no tratadas. Como saben, cerca de 1/4 de los tramos de ríos es afectado por contaminación patógena severa, la cual aumentó casi 2/3 del 90 al 2010. Igualmente hemos calculado que invertir en sistemas circulares de tratamiento de agua y recuperar metano para generación de energía y autoconsumo en 75 plantas ubicadas en 66 municipios distribuidos en 6 países diferentes de la región tiene una relación costo-beneficio positiva. Es decir, no tiene que estar una planta de tratamiento solamente en una ciudad grande como Santiago o Sao Paulo para que tenga la escala y pueda funcionar. Puede estar en ciudades de 300.000 habitantes y recuperar suficiente metano para bajar en 40% sus costos operativos de energía y disminuir las emisiones de metano en un 86%. En el próximo periodo de sesiones de la CEPAL, que tendrá lugar en Buenos Aires, vamos a publicar un extracto de estos datos para que estén atentos por si quieren seguir el detalle. Entonces, desde la CEPAL nosotros vemos que tenemos una gran oportunidad de generar evidencia sobre por qué y cómo invertir en este sector de agua potable y saneamiento es rentable económicamente, pero además social y ambientalmente. Pero para darles un detalle, aquí en esta gráfica desglosamos el cálculo de ese 1,3% del PIB que les mencionaba de esfuerzo de inversión, el cual se calculó en base a 10 países cuyo peso en el PIB regional representa el 90%. Y claro, ahí vemos que los esfuerzos son muy diversos. No es lo mismo el esfuerzo que se tiene que hacer en Honduras o El Salvador versus lo que se tendría que hacer en Chile o Argentina. Entonces, aquí el llamado es que obviamente muchos países no van a poder cubrir esta inversión solamente con ingresos propios. Necesitan el financiamiento de largo aliento, el apoyo de la cooperación internacional para poder llegar a estas metas. Ahora bien, en esta siguiente diapositiva, lo que les quiero llamar la atención es que no solamente hay oportunidad en el sector de agua potable y saneamiento a través del tratamiento de las aguas residuales, no solamente podemos recuperar metano y volvernos más eficientes a nivel energético y crear nuevos empleos verdes con el cierre de la cobertura, sino que también hay otras avenidas de ingreso que se pueden apoyar y explotar en el sector, como puede ser la recuperación de nutrientes para la fabricación de fertilizantes, los cuales, como sabemos, con la guerra en Ucrania se han elevado muchísimo los precios. Ahora, en cuanto a las oportunidades de datos e información, la evidencia es que sin información oportuna, sin generación a todos los niveles necesarios de la gestión hídrica, desde lo local hasta lo más nacional, y sin un canal de posibilidad de compartir la información, no va a ser posible contar con unas decisiones de política que sean viables y confiables. De hecho, este año en el que el informe mundial sobre la situación de los recursos hídricos abordaba las aguas subterráneas, el principal reto es la información. Si no sabemos qué es lo que tenemos debajo de las pies, no podemos cuidarlo, no podemos gestionarlo, no podemos sostenerlo tampoco en el tiempo. El tercer acelerador es el de desarrollo de capacidades. Y aquí la idea es que personas e instituciones con mejores calificaciones también van a poder brindar mejores servicios de gestión de agua y también retener empleos en el sector del agua. Sabemos que hay dificultades para mantener la capacitación técnica, que a veces no hay suficiente presupuesto para este tipo de actividad. La CEPAL trabaja con los países de la región para
hacer lo más que podamos para trasladar no solamente conocimiento teórico, pero sobre todo práctico en diferentes ámbitos, no solamente en los nacionales y transnacionales, sino los locales que son tan importantes. Ahí podemos destacar algunas actividades de cursos que hemos apoyado en el marco de la OTCA, o con Costa Rica, que estuvimos haciendo un estudio conjunto a nivel tarifario. Y quiero rescatar un proyecto que hemos empezado este año, que busca apoyar una provisión de servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de de energía renovable, basado principalmente en el tratamiento de aguas residuales, como les decía, para aprovechar los principios de economía circular y tratar de crear sistemas más eficientes. También el año que viene, y en el marco de los diálogos del agua del 2023, vamos a lanzar lo que nosotros denominamos Red y Observatorio para la Sostenibilidad del Agua, en la que queremos tener un espacio vivo de interacción con todas las personas de la región que trabajamos en el agua, creando en la web de la CEPAL un espacio de información, de descargas libres sobre políticas, sobre datos, para que en un solo espacio las personas que trabajamos en el agua podamos tener acceso a insumos de interés, así como cursos específicos para el tema. La innovación es el cuarto pilar. Y aquí la idea es impulsar prácticas y tecnologías nuevas que nos permitan ser más eficientes en la forma en que utilizamos el agua. Miren, a diferencia de los países de la OCDE, que ellos han registrado un desacople entre extracción de agua y el PIB, es decir, incrementa su PIB y ellos extraen menos agua, en nuestra región ocurre lo contrario. Se ha registrado más bien un acople, ¿no? Crece el PIB y también crece el agua, es decir, tenemos un aumento en la intensidad hídrica del PIB de nuestros países. Y cuando vemos el indicador 641, que trata de capturar el valor agregado o la eficiencia del uso del agua, vemos que estamos pues con un nivel por debajo de la media mundial. Y en la región pues también somos muy heterogéneos. En países donde hay alta escasez hídrica, sabemos que ese medidor, ese indicador llega a $118 por metro cúbico, por ejemplo en Antigua y Barbados, pero en Guyana son $2, ¿no? por metro cúbico. Las tendencias regionales, no obstante, del acople y de la baja eficiencia descrita, refuerzan que tenemos una alta presión sobre los recursos hídricos. La región exporta agua realmente, y estos números tienen que ser un llamado para dinamizar la gestión hídrica a través de instrumentos económicos como pueden ser el cobro por contaminación, como pueden ser medir las extracciones en función de la disponibilidad real, y también para moderar nuestros comportamientos incluso como consumidores, ¿no? Quiero pasar ahora ya al último pilar, que es el de la gobernanza. Y aquí nuestra idea es que para lograr esa idea de la transición hídrica, el agua tiene que tener una mayor visibilidad política, tiene que tener presupuesto, tiene que tener la institucionalidad para poder crear articulación, crear cooperación entre diferentes usuarios del agua y a diferentes niveles. Ciertamente esto todavía es un reto, ¿no? Sobre la idea de la gestión integrada. De hecho, se registra un 37% de implementación de la gestión integrada de recursos hídricos según los indicadores de la Agenda 2030. Y además de estos puntos que mencioné, no quiero terminar este espacio del tema de la gobernanza sin rescatar el enfoque de género en la gestión hídrica, el cual tiene mucho trabajo por avanzar en la región, y al respecto quiero contarles que en el próximo mes vamos a sacar un estudio en el que se permite identificar en qué tipo de políticas hemos podido ir integrando la visión de género y en cuáles todavía tenemos un debe. Y ya para cerrar, me gustaría recalcar solamente 2 puntos. Primero, que bajo el marco de los aceleradores del ODS que nos proponen a nivel mundial, en esos 5 pilares, con suficiente financiamiento, con vocación, compromiso político, es posible alcanzar el ODS 6 en los próximos 8 o 10 años. Y creemos que para eso hay que tener estos espacios donde resaltemos que existen realmente ventajas
de invertir en el sector, que económicamente puede ser rentable tener aguas residuales tratadas, tener la brecha de cobertura cerrada, y eso tiene impacto muy positivo a nivel de cierre de las brechas de género también, superación de la pobreza. Entonces, todo para nosotros es un llamado de la CEPAL a decir, invertir en agua es un impulso a la economía, un impulso a la salud y también un impulso para enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático. Así que con estos dos mensajes cierro mi ponencia y les agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias, doctora Saravia, por su importante presentación y los mensajes. Los dos últimos son clave para lograr nuestras metas. Continuando con nuestro programa, escucharemos la presentación que nos va a hacer el doctor Leo Heller sobre los avances en América Latina sobre el derecho humano al agua. Me permito presentar al doctor Leo Heller. Él es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Minas Gerais y en Epidemiología por la misma Universidad de Minas Gerais. Realizó un posgrado en la Universidad de Oxford. Posee un doctorado honorario de la Universidad de Newcastle. Fue profesor titular del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde trabaja como profesor voluntario. Es investigador del Instituto René Rauchow Fiocruz desde 2014 y fue relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento. Es autor del libro Los derechos humanos al agua y al saneamiento de Cambridge University Press. Con nosotros el doctor Leo Heller. El tiempo es suyo, doctor. Le escuchamos con mucho agrado. Gracias, Mirna. Yo no consigo accionar mi video. Yo creo que no tengo autorización. Yo pediría que... Por favor, Joana, ayúdenos, auxílienos. He atentado, pero yo necesito del host para... Sí, deme un minuto, por favor. Gracias, Joana. De nada. Ok. ¿Ya puede intentar prender su cámara? Sí. Listo, muy bien. Gracias. Le vemos y le escuchamos, doctor. Ok, gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde están. Aquí en Brasil ya son casi 1 de la tarde. Yo voy a compartir mi pantalla, a ver. Muy bien, creo que ven el slide. Muy bien. Muchas gracias por la invitación para hablar en este importante evento. Mi idea es tratar el tema del agua y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto está un poco vinculado a la experiencia que tuve como relator especial entre 2014 y 2020. Y también yo pretendo presentar parte de un ejercicio que hicimos junto con la OPS, mirando la Agenda 2030 en la región desde la mirada de los derechos humanos. Muy bien, mucho ya fue dicho en este evento sobre derechos humanos, pero es importante decir que los derechos humanos a agua y al saneamiento, sobre todo el derecho al agua, se puede identificar desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es muy importante porque es un pacto vinculante a los países que lo ratificaron. Yo creo que casi todos los países de nuestra región han ratificado este pacto, lo que significa que los países tienen obligaciones legales
diante de la legislación internacional de cumplir con los derechos humanos al agua y saneamiento y no violar estos derechos humanos. Hay algunas convenciones también vinculantes que hablan del derecho al agua, la Convención sobre los Derechos del Niño, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también los derechos de las personas con discapacidad. En 2002 fue publicado ese comentario o observación general número 15 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es específica para el derecho al agua. Y finalmente, un marco muy relevante fue la aprobación en 2010 por la Asamblea General y también por el Consejo de Derechos Humanos de 2 resoluciones que explícitamente reconocen los derechos al agua y al saneamiento. En 2015 también, y también en 2011, 12, 13 y más recién, fueron aprobadas diferentes resoluciones. Esta de 2015 es muy vital porque considera que el derecho al saneamiento es un derecho distinto al derecho al agua. Entonces, hoy consideramos que son 2 derechos interrelacionados, pero distintos en términos de las obligaciones y su implementación. Hay toda una formulación del significado del derecho humano al agua. Hay los llamados contenidos normativos que dicen que el agua debe ser suficiente, físicamente asequible, salubre, aceptable. Son conceptos que deben ser considerados de manera integrada y muchas veces el sector de agua y saneamiento no considera muy fuertemente algunos de estos principios. Yo diría que asequibilidad es un principio que requiere más elaboración, más atención, más prioridad en nuestra región. Y también accesibilidad, cuando pensamos en la accesibilidad por las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad. Y estamos hablando, evidentemente, de agua para el uso personal y doméstico, pero también, hoy más recientemente, se considera también que el agua para la agricultura de subsistencia también se debe considerar como parte del derecho humano al agua. Otro aspecto importante es no mirar solamente el acceso al nivel de los hogares, pero también en otros espacios, en otras esferas de la vida en que las personas tienen sus actividades, como escuelas, hospitales y sitios públicos. Yo diría que es crecientemente importante en los países donde hay personas que viven en las calles, que viven en lugares públicos o que frecuentan, que tienen necesidad de acceso a los espacios públicos. Aquí hay, yo no voy a entrar en muchos detalles aquí, pero hay toda una elaboración del significado de cada uno de estos elementos del contenido normativo del derecho al agua. Para el derecho al saneamiento también hay los llamados contenidos normativos, que son semejantes al derecho al agua y que añaden el tema de la privacidad y la dignidad, que tiene una relación de género muy importante que fue todavía mencionado en este evento y tenemos que pensar mucho fuertemente en el acceso a los baños y en qué medida que pueden afectar la privacidad y la dignidad y la seguridad de mujeres, pessoas de otras identidades de géneros, niñas, etc. Lo mismo, hay toda una elaboración sobre cada uno de estos conceptos. Y es muy importante también no quedarnos solamente en estos elementos que se pueden considerar más técnicos del acceso al agua y saneamiento cuando miramos desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también
de los principios de los derechos humanos, que son principios aplicables a muchos derechos económicos, sociales y culturales, no solamente agua y saneamiento. Entonces, el principio de la igualdad y no discriminación, participación e inclusión, rendición de cuentas, realización progresiva y uso máximo de los recursos disponibles. Entonces, de una manera muy general, estos son elementos que se deben considerar cuando hablamos de los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, para mirar para la Agenda 2030 desde esa perspectiva, es importante correlacionar, articular este conjunto de conceptos para tener una mirada que muy posiblemente no es la mirada más clásica, más tradicional del sector de agua y saneamiento. Estas son dos publicaciones, na verdade, la misma publicación en inglés y en portugués que foi lançadas este año y que yo trago aquí para mostrar las sesiones de estos libros, esto está en portugués, para ilustrar diferentes perspectivas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, hay importantes fundamentos a tomar en consideración sobre lo histórico de estos derechos, el significado de estos derechos y también debates, discusiones, controversias en torno de estos derechos. Los libros están organizados en un marco analítico que considera 3 dimensiones. La primera son los determinantes más estructurales o macroestructurales para la realización y violación de los derechos. Por ejemplo, el tema de la privatización, el tema de los megaproyectos, el tema de la cooperación internacional. La segunda dimensión son las políticas públicas que pueden impulsar o no para la realización de los derechos, y aquí se incluyen la regulación, la rendición de cuentas, la asequibilidad y la realización progresiva. Y es muy importante de mirar para grupos de personas, que es la tercera dimensión, que tienen particularmente más, que pueden ser más particularmente y fuertemente impactadas por el acceso deficiente a los servicios de agua y saneamiento. Entonces, el tema de género, las personas deslocadas o desplazadas de manera forzada, como los migrantes, los refugiados, y las esferas de la vida que van para allá del hogar e incluso los espacios públicos. Entonces, estos son capítulos de esos libros, pero yo trago aquí para ilustrar posibilidades de mirar para el acceso al agua y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Muy bien, ¿cuál es la relación entre los derechos humanos al agua y saneamiento y los ODS? Es importante inicialmente decir que el documento que introduce la Agenda 2030, Transformando Nuestro Mundo, habla explícitamente de un mundo en que reafirmemos nuestros compromisos sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y donde haya mejor higiene. Estos son los únicos derechos explícitamente mencionados en el documento introductorio a la Agenda 2030. Entonces, eso nos convoca a pensar muy fuertemente la agenda desde la perspectiva de los derechos humanos. Como se ha dicho previamente, el objetivo 6 es el objetivo más relacionado a estos derechos, pero hay también hay necesidad de una mirada transversal de agua y saneamiento entre varios de los otros objetivos, como acabar con la pobreza, con la hambre, con la salud, el objetivo 6, el objetivo 7
10 são muito importantes, o objetivo das cidades inclusivas, 11, também é muito relacionado a nosso tema. Então, é importante pensar de uma maneira muito transversal toda a Agenda 2030. As metas mais diretamente relacionadas ao direito ao água e saneamento são as 6.1, que é relacionada à água e que tem uma linguagem muito cerca da linguagem dos direitos humanos, acesso universal, acesso equitativo, preço asequible para todos, e a meta 6.2, que tem que ver com saneamento e também habla de acesso ao saneamento e à higiene adequados, equitativos para todos, especial atenção para as necessidades das mulheres e das niñas e de los que vivem em situação de vulnerabilidade. É importante dizer e pensar que a Agenda 2030 não é sinônimo de los direitos humanos, porque há diferenças em los enfoques, pero há alinhamento muito importante entre as duas agendas e é importante trabalhar nessa zona de superposição, de sombreamento entre os ODS e o marco de los derechos humanos. Muy bien, entonces, este fue una publicación en inglés, español y portugués que la Fundación Oswaldo Cruz, junto con la OPS, elaboró en 2019, y en que se procura mirar los avances de la Agenda 2030 desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, en ese caso, el ejercicio fue en que, como en un caso muy concreto, que es nuestra región, mirar para los avances a partir de esta perspectiva. Entonces, yo trago aquí algunas ilustraciones mucho más para pensarmos en posibilidades de abordaje. Entonces, en un primer momento, es muy importante trabajar con la desagregación de los datos. Los datos muy agregados ocultan desigualdades, discriminaciones, diferencias que son muy importantes para los derechos humanos. Los derechos humanos nos piden para desagregar y mirar comparativamente diferentes grupos populacionales. Y en este caso aquí es simplemente una desagregación según bloques regionales, y se puede mirar aquí es el acceso al saneamiento, se puede mirar que hay diferencias cuando miramos para los 4 bloques regionales. Cuando desagregamos estos dados en nivel de países, estas diferencias pasan a se mostrar aún más importantes, ¿no? Entonces, tenemos países que están en verde escuro aquí, que tienen un acceso al saneamiento superior a 93%, pero hay países, particularmente Haití, que es inferior a 53%, o lo mismo Bolivia, ¿no? Y aquí es una evaluación de los pocos datos disponibles en este momento sobre acceso a la higiene, y también se puede mirar importantes diferencias entre países. No son muchos los países, pero hay países como México, en que hay más de 86% de acceso a los llamados servicios básicos de higiene, que tiene que ver con lavado de las manos, y Haití con un índice inferior a 26%. Aquí también para mostrar que los países no son uniformes, y también hay diferencias subnacionales, Brasil como ejemplo, en que hay, por ejemplo, São Paulo con más de 90% de acceso a saneamiento, y Amapá, Rondônia con menos de 60%. Entonces también es muy importante siempre pensar que, sobre todo en América Latina y Caribe, nuestra realidad es una realidad de mucha desigualdad, y es importante dar visibilidad a esta desigualdad.
Los derechos humanos nos piden para siempre pensar en indicadores, como yo he dicho, que se desagreguen. Entonces, hay diferentes comparaciones importantes a serem desarrolladas, comparação entre el acesso urbano-rural, intraurbano, regional, com base no grupo, raça, origem étnica, situação migratória, desigualdades dentro do hogar, que é desafio, porque não há dados muito detalhados sobre isso, baseado em sexo, idade e discapacidade. E aqui é muito importante, eu vou mostrar um exercício em que pensamos que muitas desses fatores de discriminação não ocorrem de forma isolada, mas ocorrem de forma combinada. Isso pode amplificar a desigualdade entre os grupos. Então, alguns exemplos deste informe. Aqui, o que hicimos foi desagregar o acesso a serviços, pelo menos básicos, de saneamento, segundo quintis de riqueza, os 5 quintis. Então, o que vemos aqui é quanto mais amplo este rango, mais desigual é o país em termos de igualdade econômica, a dizer. Então, vemos países com muito largo rango e que mostra que os que são mais pobres podem ter acesso muito mais baixos que os países que são mais ricos. Então, nesse caso, os mais pobres têm menos de 20% e os mais ricos mais de 80%. Então, isto é algo que temos que trabalhar muito fortemente para dar mais prioridade ao acesso às pessoas com mais baixo rendimento. Aqui é uma comparação entre o acesso. Eu estou mostrando o saneamento porque creio que os dados de saneamento são mais eloquentes, são mais fortes que a água, pero lo mesmo passa em água, muitas vezes com menos intensidade, pero a desigualdade em água também ocorre. Então, aqui estamos comparando o acesso ao saneamento das zonas urbanas com as zonas rurais. Então, por exemplo, nesse primeiro país, a diferença são de 70 pontos percentuais. Nesse segundo, 58 pontos percentuais. Então, temos a população urbana, no primeiro caso, com quase 80% de acesso, e no segundo, com menos de 10% de acesso. Então, isso é muito importante dar visibilidade para que as políticas públicas considerem essas diferenças. Aqui é uma comparação entre diferentes níveis de educação, de alfabetização. Então, simplesmente comparando pessoas que são alfabetizadas com não alfabetizadas, também temos diferenças muito grandes. Evidentemente que esta variável está muito relacionada com a variável econômica. Esto é muito importante para nossa região, que é o acesso de los grupos indígenas a los serviços de água e saneamento, e quase sempre, quando comparamos o acesso de los grupos não indígenas com os indígenas, vamos também observar diferenças muito altas, 59 pontos percentuais, 45 pontos percentuais, 36 pontos percentuais, o que também nos convoca a pensar em la necessidade de ações, políticas, programas específicos para os grupos indígenas que têm, como sabemos, características muito próprias, muito particulares, sua visão de mundo, o uso das tecnologias, a gestão de los serviços, tem que ser muito adaptada a esta realidade, senão há o risco de muitos programas que não têm êxito por la ausência de uma boa comunicação com os grupos e seus liderazgos. Aqui, comparando o acesso de brancos e não brancos, também o padrão é muito semelhante.
Y aquí que yo me gustaría de explorar un poco más, que es un ejercicio que podemos hacer con bases en los datos que teníamos disponibles. Comparamos el acceso entre dos grupos. El primer grupo, una población urbana, blanca, el jefe de familia blanco, y que vive en domicilios dirigidos por personas con enseñanza superior. El segundo grupo, rural, negra, en domicilios dirigidos por personas con menos que la enseñanza primaria completa. Mira, entonces, en este primer país, la diferencia es de 92 puntos percentuales, o que muestra que cuando añadimos las diferentes capas de discriminaciones, vamos a observar mucha desigualdad. Esto ha sido un tema muy importante en las ciencias sociales. Las ciencias sociales vienen trabajando con el concepto de la interseccionalidad, que es exactamente esto, mostrando que una persona que es negra muchas veces también es pobre, vive en la zona rural, vive en tugurios, y eso amplifica su discriminación, su falta de acceso, o, en otras palabras, el goce de los derechos humanos al agua y saneamiento. Bom, hicimos alguns exercícios também buscando contribuir para o monitoreo de los ODS 6.1 e 6.2, que é como as metas hablan de acesso igualitário e o monitoreo não toma em consideração o acesso, ou pelo menos não corrige o acesso segundo a desigualdade. O que hicimos foi criar um redutor que se aplica ao acesso bruto para encontrar o que passaria quando ajustamos este acesso segundo essa variável de desigualdade. Aqui, então, esta variável de desigualdade em los diferentes países, em percentuais de acesso a los servicios de saneamiento. Entonces, cuanto más cerca de rojo, más desigual es el acceso en el país, según estos datos que teníamos disponibles. Y aquí mostrando un caso, comparando dos países que tienen el acceso a servicios de saneamiento, pelo menos básicos, muy cerca. Y si aplicamos esa corrección en este primer país, que por acaso es mi país, el Brasil, el valor neto de 86% cai para 66%, en el segundo caso, de redor de 86% cai para 75%. Então, mostrando que em um país mais desigual, em el acesso, quando ajustamos o acesso segundo a desigualdade, vai se mostrar com o acesso mais baixo do outro, em que a desigualdade não é tão incidente. Hicimos também algumas evaluações com base nesta fuente, GLASS, que é um informe da OMS, desde o ponto de vista institucional. O direito humano sempre vai nos relembrar que para confrontar os problemas de violação de direitos humanos é muito importante termos políticas públicas que mirem para as populações mais vulneráveis, o que vive em situação vulnerável. Aqui, por exemplo, é pensando como os serviços são financiados. Então, em alguns países, as taxas são as mais importantes fontes de financiamento, em outros, as tarifas, em outros, as transferências. Esses são os famosos 3Ts da OCDE. E isso nos traz lições de que quando por lo menos se puede pensar en eso, cuando las tarifas tienen una incidencia muy baja, puedes tener un financiamiento muy instable a lo largo del tiempo, si las tasas no son aplicadas de manera consistente y estables. En ese cuadro, hicimos una asociación entre
en qué proporción la tarifa cubre los costos. Hay tres fajas de tres rangos de valores y en qué medida el financiamiento es suficiente. Entonces, y los países están ubicados aquí en los diferentes cuadrantes para mostrar que en algunos casos hay los dos problemas ocurren de forma conjunta. Tarifa con baja capacidad de cubrir los costes y el financiamiento también muy bajo. En otros casos, eso ocurre de forma positiva, sinérgica. Entonces, también es un análisis que me parece importante. E aqui, pensando em acesso e aspectos institucionais, para ilustrar aspectos institucionais aqui, trabalhamos com a ideia de planeamento, de planificação. Então, países que não têm plano de água e saneamento, outros que o plano está acordado, pero não executado, e outro em que os planos estão acordados e executados. Não há concretamente uma relação que se pode mirar en este gráfico, pero se puede ver que hay algunos países con planes y los derechos humanos piensan, en mi perspectiva también es esa, que planeamiento es muy importante, sobre todo el planeamiento orientado por el marco de los derechos humanos. Eso puede hacer diferencia en términos de amplificar el acceso de los grupos en situación de más vulnerabilidad. Entonces, este es mi último diapositivo, mi última lámina, y para hacer una provocación a todos, que si este es el periodo de la agenda, y en el año 1, en todos nuestros países, tenemos esta diferencia en acceso de los grupos desfavorecidos y de los favorecidos. Aquí podemos definir de diferentes maneiras, mulheres, negros, pessoas com baixa renda, e aqui é o oposto. Isso, se cumprirmos com as metas, o que me parece hoje difícil de fazer, o último informe do Programa de Monitoreio Conjunto, OMS-UNICEF, mostra que necessitamos de quadruplicar os esforços para cumprir, pero assumindo que cumpriríamos, esta diferença ocorreria de maneira muito lenta. Então, a provocação é que as políticas deveriam fazer isso, colocar os grupos em situação mais vulnerável como prioridade dos esforços das políticas, do financiamento, da institucionalização de água e saneamento em los diferentes países. Não creio que isto esteja ocorrendo, estamos em mais da metade do período, estamos por acá, aproximadamente na metade. Não creio que isso esteja ocorrendo de maneira consistente em toda nossa região. Muitas graças. Aqui tem meu correio, se querem comunicar, eu estou à disposição. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Leo Heller. Ha sido muy interesante, de acuerdo con todo lo expuesto, y reafirmo pues, que datos muy agregados ocultan diversas situaciones. En los países tenemos, dentro de los países, un primer mundo que pueden ser las capitales y zonas urbanas, y un cuarto mundo que son las zonas rurales. Así que es importante diferenciar muy bien los datos. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro programa técnico de este webinario en conmemoración al 30º aniversario del Día Interamericano del Agua, vamos a tener una experiencia del acceso al agua en Paraguay por la doctora Cristina Solana Muñoz, que ella es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de Asunción, tiene un posgrado en didáctica universitaria, un MBA en gestión de proyectos en infraestructura de agua y saneamiento. Ha sido presidenta del ente regulador de los servicios sanitarios durante el 2013 al 2022, directora general del registro electoral,
síndica titular, ministra de la Secretaría de la Mujer, senadora de la República, diputada nacional, presidenta de la Red de Mujeres Políticas en varios periodos y docente en la Universidad Nacional de Asunción en varias cátedras. Le escuchamos, doctora Cristina, es un honor tenerla en este webinario de AIDIS conmemorando los 30 años del Día Interamericano del Agua. El tiempo es suyo, doctora. Muchas gracias por la invitación que me llegara a través de la ingeniera Aguadé. Con mucho gusto vamos a presentar la experiencia del Paraguay, que realmente es muy importante. La cobertura que se tiene en agua, no precisamente, mi otra lámina ya, por favor. No precisamente es en agua, en alcantarillado y en efluentes, ¿verdad? Pero bueno, vamos avanzando. Podemos dar un pequeño diagnóstico de la situación actual, que el acceso de la población al servicio de agua y alcantarillado está ligado lógicamente a uno de los derechos fundamentales, que es el derecho humano, el derecho a la vida, como lo señalaba el que me precedió en el uso de la palabra. Lo importante es entender que en el Paraguay el Estado no cobra por un canon por el agua, que es un bien que por naturaleza y constitución, la Constitución Nacional le corresponde al Estado. Sin embargo, la operación y el mantenimiento es una cuestión que lleva recursos, y por lo que se tiene que cobrar tarifa, ¿verdad? Porque a veces se cree que el agua es abundante y debe ser gratis, y no lo es. Es un elemento central del objetivo de desarrollo sostenible. A nivel local se ha venido trabajando en la cooperación de la integridad del agua. Apuntan a un futuro en que las personas satisfagan sus necesidades básicas, que cuenten con medios de vida que los saque de la pobreza en un entorno sostenible y seguro. Además, siguiente lámina. Es que hoy es feriado en Paraguay y estamos un poco en distintos lugares, ¿verdad? En cuanto a la cobertura de agua y alcantarillado sanitario, ustedes tienen un gráfico por departamento que muestra que por lo menos el 80-90% de los departamentos tienen más del 80% de cobertura. Solo hay 2 departamentos, Alto Paraná, que tienen proyectos muy interesantes para avanzar, y Boquerón, que el Chaco Central, que tiene el acueducto que está empezando a funcionar, que ahora se entregó a la empresa estatal ESAP su operación, pero hay dificultades técnicas para entrar en funcionamiento a plenitud. Eso estaría solucionando gran parte de los problemas del Chaco Central, aparte de lo que SENASA viene realizando con las comunidades indígenas. De un total de 5.762 prestadores al final de 2021, a través de sistemas por redes, por tuberías, se llega al 88.20% de la población del país. Eso significa 6.481.000 habitantes más o menos, de una población total de más de 7 millones. La cobertura en alcantarillado sanitario ha llegado a 15.04% de la población total. Hay un proyecto muy importante que está en ejecución que se llama Ciudades Intermedias, que va a mover bastante nuestro indicador hacia arriba, y esa es la esperanza, que vaya terminando esos proyectos para mejorar un tema tan trascendental como el tema de saneamiento. Y el tema de tratamiento, el tema de efluentes, llegamos al 7.5%. Eso sí es un tema preocupante, y recién ahora
se está empezando en la capital del país, con 2 proyectos terminados, pero falta todavía los proyectos en avance para poder mejorar esa parte de la situación. En la parte del agua vamos bastante bien porque de este 88% que después más adelante con otras láminas vamos a encontrar que va avanzando, también se denominan a través del marco regulatorio los autoproveídos, los que no tienen agua a través del sistema por redes, por tuberías, pero sí lo tienen. Entonces podría ser agua segura las que tienen esas familias, estas personas, que eso apunta mucho más a avanzar y acercarnos al 100%. En cuanto a la evolución un poquito de la cobertura, estamos teniendo datos del 2013 en adelante, donde del 60% de cobertura estamos llegando al 2020-21 en los números que les dije, y al 2022 estamos llegando ya mucho más. No solamente la población del acceso al agua, el tema del acceso a la potabilidad, porque una cosa es agua corriente y otra cosa es agua potable. La dura lucha de la regulación está en el control de que realmente llegue a la población agua tratada. Entonces, eso también hemos llegado del universo de cobertura, hemos llegado a hoy mismo 60% tienen agua tratada. El año pasado fue diferente, antes un poco más, y se supone que este año va a terminar mejor. Pero lo ideal es que el 100% del agua que se entrega a través de tuberías llegue con agua que sea tratada y que sea potable. Y de hecho nuestra normativa dice que es solo para consumo humano. Y ustedes saben que de repente la zona rural involucra animales domésticos y bueno, eso va ya apuntando a una mayor utilización de agua potable. La siguiente lámina. Bien, aquí tenemos los tipos de prestadores. Nosotros tenemos más de 6.000 sistemas funcionando en todo el país. Desde aguatera estatal, juntas de saneamiento, que son organizaciones que inicia con una inversión inicial del Estado a través de SENASA, y después se le entrega a la población su operación, su manejo. Las comisiones vecinales, que también es parecido, trabajan con los municipios, después van convirtiéndose en juntas de saneamiento paulatinamente. Aguaterías privadas, que son privados que cubren más o menos el 12% de ese universo de población que recibe agua por tuberías. La junta de saneamiento tiene cubriendo más del 40%, 41%. Es que la empresa del Estado cerca del 30%. Y después tenemos otros que son binacionales, cooperativas, distintas formas de llevar agua a la población, que tiene un porcentaje de 4%. O sea, hay una variada gama de prestadores que están en este momento proveyendo agua a la población. La siguiente lámina. Los datos que les di era hasta 2021. Hasta agosto del 2022, la cobertura había aumentado a 89.12%. O sea que los 6.110 sistemas de agua, que son estatales, comunitarios y privados, estaba otorgando al 89.12% de la población paraguaya agua a través de los sistemas por redes, como dije. Porque los autoproveídos, como le llamamos nosotros, se nutren de aljibes, se nutren de pozos artesianos propios. Bueno, vamos yendo eso que tiene una cobertura diferente, como la entidad reguladora era su responsabilidad solo agua proveída por redes. Entonces, y como yo estuve hasta hace poco tiempo por allí, entonces tenemos estos datos que surgen a través del relevamiento técnico en campo de esa institución. Siguiente.
El Paraguay en 1954 creó una institución estatal denominada Corposana para cubrir la provisión en las ciudades grandes. Y en 1972 creó SENASA, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud Pública, para atender con la participación comunitaria la provisión de agua en zonas rurales. Las comunitarias también son proveídas por comisiones vecinales actualmente. La provisión de agua a través de organizaciones comunitarias como las juntas de saneamiento constituye una experiencia exitosa, porque la inversión inicial realiza el Estado, canalizado a través de SENASA, y luego se entrega a la comunidad su operación. Si bien tienen muchas dificultades por el tamaño de las juntas, porque depende mucho del lugar, hay juntas que tienen ya con manejo empresarial casi, y otros que siguen siendo pequeños, comunitarios y frágiles. Además, como dije, las comisiones vecinales se vinculan mucho con los municipios, y podemos decir que el 54% de la provisión de agua a la población paraguaya a través del sistema por redes la están haciendo a través de manejo comunitario. Y eso constituye una experiencia importantísima. Faltaría potenciarles más con asistencia técnica y con capacitación, porque entendamos que la misma falta de madurez cívica, democrática, calidad de la democracia que tenemos a nivel global, también afecta a las comunidades. Hay una inversión que se realiza en el país a través de distintos niveles, a nivel nacional, a nivel subnacional y a nivel local, todos involucrados en la inversión en el tema de agua. En varias instituciones del sector, un poco polarizados, por eso hablamos de una falta de mayor institucionalización y mayor coordinación. Tenemos un enfoque de inversión en el sector rural, afianzado por SENASA, con aporte de los gobiernos departamentales y municipales también, que cooperan muchas veces para el inicio o para el fortalecimiento, porque estos sistemas también van creciendo. Y podemos decir, porque estuve en la entidad reguladora, de que los que menos problemas tienen son los prestadores del sector rural. Donde más denuncian los usuarios son de los sectores urbano y periurbano. Los prestadores, tanto del sector periurbano y rural, son predominio de sociedades sin fines de lucro, manejados por la población, como habíamos señalado. El sector urbano, con mayor participación del sector privado y estatal. El trabajo conjunto de los diferentes actores del sector en la búsqueda de una mayor sostenibilidad es importante. La atomización es un problema en varias regiones de nuestro país, por lo que estamos buscando y apuntando hacia el agrupamiento y hacer con una economía más de escala, ¿verdad? El rol de la regulación con capacidad efectiva para el control de los prestadores en cuanto a calidad de servicio, y también con posibilidad de verificar la calidad del agua. El regulador tuvo que conseguir, a través de la cooperación, 3 laboratorios móviles, con lo que se está apoyando a los sistemas de todo el país, de alguna forma, todo gratis, para saber qué tipo de agua está entregando a la población. Porque la ley les obliga a entregar análisis regularmente a la regulación, pero muchas veces hay regiones que no se encuentran ni laboratorios. Entonces allí entra con esta asistencia técnica para conocer el tipo de agua que se está tomando y para hacer los correctivos necesarios. La siguiente lámina. Muchos aspectos que mejorar tenemos. Hay una ausencia de políticas. El sector de agua tiene como 4 ejes. El titular del servicio es el Estado paraguayo,
que maneja a través de la Rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Se tiene la entidad de regulación y se tiene a los prestadores de servicio y a los usuarios. Tiene que haber políticas muy claras sobre todos los temas desde el Estado para que pueda estos 4 ejes coordinar y trabajar mejor para una mayor eficiencia. Y ahí señalamos justamente una mayor coordinación por parte de los actores involucrados. Hay un decreto que nuclea a todas las instituciones que de alguna forma trabaja con el tema del agua, solo que no hay una reunión permanente al respecto. Por lo menos en estos tiempos. Podemos decir que fue por la pandemia, pero bueno, hay que seguir con esos esfuerzos. Necesidad de un mayor nivel de institucionalización. Lógicamente, instituciones dispersas con esfuerzos parecidos no es conveniente en ningún país, por lo que amerita una mayor institucionalización y podemos decir que en obras públicas y comunicaciones no es fundamental el tema del agua, o sea que es una responsabilidad, pero tiene obras, tiene transporte, tiene energía a su cargo, más agua. Entonces, como que tiene que ser una institución directamente vinculada a un tema de trascendental importancia y que no es problema de mañana, sino es problema de hoy, el tema del agua, así como el problema alimentario. Tenemos déficit en aspectos relacionados, como dijimos, a la capacitación y la asistencia técnica, administrativa y operativa, principalmente para los prestadores que son organizaciones sociales. Eso es responsabilidad del Estado. Capacitarles en todo el manejo, no solamente financiero administrativo, sino la parte técnica del manejo, porque no todos tienen fuente de aguas profundas, pozos, sino también tienen de aguas superficiales, o sea, tienen su proceso de tratamiento que requiere una mayor capacitación. Bajo nivel de cobertura de alcantarillado sanitario, ya lo dijimos, 15.5% de la población, y lógicamente se está trabajando, los medios de comunicación lo apoyan mucho, las organizaciones también sociales, comunitarios, sociedad civil y las instituciones públicas en cuanto a lograr mayor conciencia con relación a la potabilidad del agua. La gente del Paraguay cierra ruta por falta de agua, pero va aumentando, es cierto, los reclamos por falta de potabilidad, pero eso todavía no es su prioridad. Otra cosa es el nivel de educación cívica de la población con relación a todo el tema de las directrices, de los directivos de estas organizaciones sociales comunitarias que tienen el manejo del agua. Porque eso lógicamente es a nivel nacional, por lo tanto ellos no pueden ser la excepción y se necesita como mayor equilibrio en cuanto a la armonización de las relaciones directivos entre directivos y con los usuarios. Otra lámina. También aspecto a mejorar el nivel de tarifa aplicada para la recuperación de la inversión inicial. La junta de saneamiento no pasa, o sea, está alrededor de $3 por 12 a 15 metros cúbicos. Y es poco, Las aguateras privadas cobran un poco más, pero se necesita una política tarifaria al respecto. Hay subsidios no declarados por el hecho de que, por ejemplo, los sistemas sean públicos o estatales, sean estatales o comunitarios, están teniendo como asentamientos que no están pagando. Entonces, eso es como, y no asumido directamente por el Estado. Entonces, como que va en desmedro de esas empresas o esas instituciones o esas organizaciones, por lo que debe haber una clara política tarifaria y una clara política de subsidios también. Planificación adecuada para el crecimiento natural de los sistemas. A veces un sistema nace
para 500 familias y bueno, hay una migración interna permanente y eso en muy poco tiempo ya se tiene 1000 familias y la infraestructura no es la adecuada en ese momento y la inversión poder hacer a través de la recuperación de tarifas es difícil, por lo que se recurre al apoyo de las instituciones del Estado, pero debe existir una planificación más clara al respecto. Mayor conciencia en el manejo de recursos hídricos como materia prima indispensable en la provisión de agua potable. Eso es fundamental, por lo que las fuentes de captación para la provisión de agua a las familias provienen de los cauces, muchas veces subterráneos, pero muchas veces son superficiales, que tiene contaminación. Entonces, este es un aspecto importante. Y quería terminar mi exposición señalándole que Paraguay ha sido capital del agua entre el 2014 y 2016 a propuesta de AIDIS Paraguay, encabezado por la ingeniera Aide Aguadé y acompañado por instituciones como SENASA, como el Parlamento, la Cámara de Diputados, ERSAM, la entidad reguladora, también otras instituciones, y se ha llevado a cabo esto en esos años. Los logos en español y en guaraní que ustedes están viendo aquí, las estampillas conmemorativas, el sello postal y el matasello que se utilizaron en todas las oficinas postales del Paraguay en ese tiempo. Y eso ha sido como un aporte para aumentar el nivel de conciencia sobre la importancia del agua. Entonces, hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias por la invitación a toda la organización y estamos siempre a disposición. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por su importante presentación que nos muestra un panorama y sobre todo los logros y los retos que hay en el Paraguay para lograr el acceso universal. Continuando con nuestro programa, vamos a escuchar la ponencia sobre 30 años del Día Interamericano del Agua en Río Grande del Sur en Brasil, por Yusara Khalil Piles. Yusara es socióloga, especialista en salud pública, es la actual vicepresidenta de AVES del capítulo de Río Grande del Sur y desde 2003 a 2019 ha coordinado todas las actividades conmemorativas al Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía, Día de Sol, en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Y ha sido parte también de la coordinación de la organización de la Semana Interamericana del Agua. Yusara, el tiempo es suyo, es un gusto que nos acompañe, muchísimas gracias. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu peço desculpas, vou falar em português, acho que é mais fácil de nos entendermos do que no meu espanhol. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a apresentação? Bem, sí, ya la estamos viendo. Puede então, ótimo. Só para localizar, né? O Rio Grande do Sul é um estado do Brasil, fica bem ao sul do país, faz fronteira com Uruguai e Argentina, né? E depois com o estado de Santa Catarina, no Brasil. São 497 municípios e aproximadamente 11 milhões de habitantes. É um estado que, dentro do Brasil, tem uma condição melhor em relação a abastecimento de água, esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos, né? É um estado, então, que está numa condição um pouco melhor
que a maioria dos estados brasileiros. Opa! Então, o Dia da Água foi instituído em 1992 e no Rio Grande do Sul ele é comemorado desde 1994 e já então com a Semana Interamericana da Água. As atividades, então, não ficam restritas ao dia A, mas é uma semana e, na verdade, se estendem a muito mais do que uma semana hoje em dia. E em 2022 já estamos comemorando a 29ª Semana Interamericana da Água e 22ª Semana Estadual da Água, porque, na verdade, o governo do estado do Rio Grande do Sul assumiu também esta semana como sendo uma semana especial, então tem vários órgãos do governo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, a Emater, que faz o trabalho com áreas rurais, e outros órgãos, têm esta semana como uma semana de atividades voltadas para conscientização da população, para o envolvimento da população em relação à água. Então, a Semana Interamericana da Água ela é coordenada pela ABS, que é a seção brasileira da AIDS, né? Então, pela ABS Rio Grande do Sul, mas ela a maioria das atividades é realizada por parceiros. A ABS faz a coordenação dessas atividades para que todas tenham relação entre si. Há muito tempo, há alguns anos, nenhuma atividade era realizada especificamente pela ABS. Hoje, nós mudamos. Faz uns 3 anos em que a ABS também tem as próprias atividades. Mas, ao longo desses 29 anos, por muitos anos, as atividades eram realizadas apenas por parceiros. Então, a ABS Rio Grande do Sul faz a coordenação, mobiliza os parceiros, busca recurso para várias ações, contrata serviços, né? Mas as atividades são pensadas por representantes dos diferentes parceiros numa comissão, que a gente chama hoje de comissão temática, que tem reuniões sistemáticas ao longo do ano. Essa comissão, então, define cada ano um tema orientador, que não se utiliza o tema que a AIDS apresenta, ou que a OPAS apresenta, porque, normalmente, esse tema chega muito tarde. Então, para todo esse trabalho de mobilização, a gente acaba usando um tema próprio aqui do Rio Grande do Sul, e, às vezes, chega próximo. Também se define uma identidade visual da campanha, né, com todas as ações. Normalmente, essa identidade variava, cada ano era uma identidade diferente. Hoje, se utiliza uma mesma identidade para marcar os vários anos. Também se definem atividades comuns, né, que os vários parceiros vão fazer em conjunto. Então, por exemplo, uma atividade de abertura ou uma atividade de encerramento da semana, né? Desde 2020, temos feito webinários técnicos, né? Utilizando, então, essas plataformas virtuais, temos feito discussões técnicas também definidas em conjunto. Também, para facilitar essa organização e contratação de serviços, se tem contratado uma pessoa que reúne as informações, que faz relatórios, que faz os convites. E a ABS Rio Grande do Sul, então, é responsável pela contratação dessa pessoa, mas tem uma pessoa que não é voluntária, digamos assim. Então, em 2021,
para dar um exemplo, né, das atividades aqui, o que eu vou colocar, em vários anos aconteceu semelhante, mas em 2021, a 28ª semana, teve como tema Cuide da Água, Preserve a Vida. Né? Nós temos um parceiro que vem sendo há muitos anos nosso parceiro, que viabiliza a maior parte das atividades, que é a Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a prestadora estatal de serviços de saneamento, a Corsan, é a nossa parceira que patrocina as atividades. Em 2021, nós tivemos cadastrados mais de 400 atividades realizadas pelos diferentes parceiros. Algumas atividades não são cadastradas, o pessoal é mobilizado, se entusiasma, faz, mas não necessariamente nos informa. Mas daquilo que nos foi informado, mais de 400 atividades foram realizadas. Dentre essas atividades, nós tivemos vários webinários técnicos, tivemos um lançamento em junho de 2021, né? A semana foi de 1º a 9 de outubro de 21, mas em junho nós tivemos um evento de lançamento que tratou, então, do impacto dos resíduos sólidos nas condições dos recursos hídricos. Depois, na semana propriamente dita, nós tivemos um evento de abertura, no dia 1º, e, ao longo da semana, outros 4 webinários técnicos e ainda uma atração artística que foi feito de forma virtual, em função ainda da pandemia. Além disso, em 2021, fizemos um material online que foi disponibilizado no site da ABS Rio Grande do Sul, mais voltado ao público jovem e adulto, não tanto para criança, e materiais didáticos, então são jogos educativos online que podem ser utilizados pelas professoras ou mesmo em família para discutir o tema da água. Além disso, se fez viagens de estudos virtuais à Quinta da Estância. A Quinta da Estância é um espaço, aqui é uma fazenda, digamos assim, em que tem várias, tem plantações, tem criação de animais, tem muitos trabalhos, então, de educação ambiental que são oferecidos para as escolas, né? Atividades didáticas, é uma empresa que faz isso. E elas, então, nos ofereceu essas viagens de estudos virtuais. Em função da pandemia, não foi feita atividade presencial, né? Essas atividades são voltadas para crianças de 8 a 10 anos. Então, em torno de 400 crianças tiveram acesso a essas viagens virtuais. Este ano, as atividades serão feitas já presencialmente. Tivemos também o projeto Pintura de Bueiros, né? Para trabalhar também o sistema de drenagem e a relação com a qualidade dos recursos hídricos. Então, aqui algum exemplo desses materiais que foram utilizados para mobilização, né? Então, as camisetas, os parceiros, então, na realização das atividades, utilizam uma camiseta para marcar a data, e ali, na parte de trás, então, tem a marca de todos esses parceiros que se envolvem, os principais parceiros, porque cada parceiro, por exemplo, nós temos o Lions, né, os clubes de serviço, eles buscam outros parceiros para as suas próprias atividades, por exemplo, né? E a gente tem a marca ali do Lions. Tem cartazes também para marcar essas atividades comuns, né? Então, também isso foi utilizado. Então, a campanha Pintura de Bueiros, né? A Água Limpa começa aqui. As crianças aí normalmente foram escolas
que fizeram essas atividades, levaram as crianças para olhar a questão dos bueiros, né, da água pluvial, e então fizeram todo um trabalho de reflexão sobre como o rio começa no próprio sistema de drenagem das cidades, a importância de não jogar lixo no chão, de fazer todos os cuidados, né, de não contaminar e uma série de coisas. Então, as crianças fizeram esse trabalho de reflexão e depois foram pintar os bueiros. Aqui um exemplo, então, desses jogos educativos no site da ABS, né? Aqui um exemplo dos diferentes parceiros. Como eu disse, a Corsã é a nossa a patrocinadora principal, né? Mas ela é também parceira, ela faz com as equipes de educação ambiental atividades em vários municípios do estado onde presta serviço. Nós tivemos também o apoio de prefeituras municipais, em especial aqui em 2021, a Prefeitura de Canoas, que é uma cidade próxima à capital, os professores da Universidade Federal, também a Associação Sindical nos deu apoio, essa empresa, a Quinta da Estância, o Lions Club, também como realizador de atividades, nós tivemos, então, o DEMAI, que é prestador de serviços de água e esgoto, Emater, que é prestadora de assistência técnica a comunidades rurais, várias prefeituras, consórcios de municípios, Federação das Entidades Espíritas, algumas associações da Igreja Católica também, jornais. Então, é uma variedade de parceiros muito grandes. Também com um uso muito grande das redes sociais, né? Nós começamos a trabalhar com isso e tentando... E agora, então, aqui só lembrando, então, esses operadores, Corsã, SEMAI, demais, são operadores de saneamento, prefeituras municipais, agências reguladoras, consórcios, muitas escolas públicas e privadas, clubes de serviço, principalmente o Lions, entidades religiosas, ONGs ambientalistas, são parceiros os mais variados. E, em 2021, então, tivemos 7 meses de planejamento, 98 pessoas envolvidas nessas atividades de planejamento e preparação, 57 entidades, foram 313 postagens em redes sociais, que alcançaram em torno de 200 mil pessoas, isso até dezembro, né, do ano passado, com 11 mil engajamentos, atividades 434, diretamente atingidos, nós tivemos 50 mil pessoas, do público mais diverso possível. E essa abrangência também, tivemos atividades de abrangência regional, de abrangência nacional e até internacional, porque esses webinários também foram divulgados internacionalmente, tiveram participantes de fora. E agora, então, estamos iniciando a Semana Interamericana, a 29ª Semana Interamericana da Água, né, com o tema Água em Movimento, a Vida em Ciclos. Ela vai acontecer oficialmente de 7 a 15 de 2022, porque vocês bem sabem, tivemos eleições gerais ontem, então ficaria muito difícil fazer essa atividade junto do dia A mesmo. Então, deixamos para a semana seguinte, começa sexta-feira, com uma abertura oficial, um webinar, e depois uma discussão sobre o papel da mulher. E depois, então, nós temos outros 3 webinários
ao longo da semana seguinte. Nós temos, além da Corsan, o apoio da Agência de Regulação, de uma empresa privada, que é a Piccadilly, e da Quinta da Estância, de novo, está nos oferecendo essas visitas para as crianças de 8 a 10 anos. E também a ABS coordena, mas são vários órgãos governamentais, escolas, clubes de serviço, ONGs e outros. Então, aqui só alguns exemplos de atividades que já aconteceram, né? Existe a Romaria das Águas, que também é uma atividade que se repete anualmente, normalmente no dia 12 de outubro, mas eles fazem atividades preparatórias em que as pessoas fazem uma coleta das águas nas nascentes dos diferentes rios e depois levam numa atividade interreligiosa no dia 12 de outubro. Mas essas atividades já estão acontecendo em todo o estado, são nos mais diferentes lugares do estado. Também atividades educativas que já estão acontecendo, aqui crianças abraçando uma árvore, uma atividade que foi feita. Plantio de árvores, aqui com crianças, mas a Emater faz trabalho também com adultos, né, de revegetação, de matas ciliares ou de plantio de bosques, ou hortas, outras atividades do tipo. Concursos de desenhos e vídeos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul também, São Paulo também faz isso, mas em relação ao Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania, no Rio Grande do Sul, aqui na Semana da Água, também muitas escolas fazem trabalhos com concursos de desenhos. São atividades lúdicas também, aqui voltadas para crianças, né, trabalhando isso. Tem em vários locais do estado, por vários parceiros fazendo. Atividades culturais também, né? Neste caso aqui, um operador de saneamento convidando para uma exposição de um filme, que é o Saneamento Básico, o filme, um filme feito normal, de circuito comercial, mas que é oferecido, então, com entrada franca, entrada gratuita, pela Prefeitura de São Leopoldo e do SEMAI. Aqui também todo esse trabalho em redes sociais, que em outros anos se trabalhou também com jornais. Nós definimos que em 2022 haveria um investimento maior com a contratação de uma pessoa especializada para trabalhar nas redes sociais, porque nos parece que tem é mais fácil de explorar com um custo mais baixo. Além disso, se coloca também em pontos de grande circulação de pessoas, durante a semana, o mês de outubro, na verdade, se coloca anúncios e chamamentos e frases também. Bom, eu agradeço, eu acho que essa foi assim, em breves palavras, mas o que podia ser colocado aqui para dar uma noção da experiência. Muchísimas gracias. Para nosotros, esta semana que ustedes hacen en Río Grande do Sul es un ejemplo. Ojalá pudiésemos llegar a hacer eso. Pues sí, hemos con esta presentación cerrado el programa técnico del 30º aniversario del Día Interamericano del Agua. Solamente pues agradecerle a la Organización Panamericana de la Salud el apoyo al equipo técnico regional en agua y saneamiento, el apoyo para la realización de este webinario que ha tenido traducción simultánea y hasta el momento ahorita tenemos 107 participantes cerrando el webinario. Ha sido
un gran apoyo. Gracias OPS por el apoyo continuado, gracias a la CEPAL y a todas las instituciones que firman la declaración. Sin más, solo nos queda invitarles a nuestros próximos eventos. De AIDIS cerramos este año con el Congreso Interamericano 38º, Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que lo haremos en forma presencial en Punta Cana, en República Dominicana, el reencuentro de la ingeniería sanitaria del continente. Esperemos que todos nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos y a todos por habernos acompañado, y recuerden que estamos en este mes de octubre, mes de prevención del cáncer de mama. Tenemos que cuidarnos nosotras y cuidar nuestras familias. Y esperamos que esta temporada pues, de huracanes en el Caribe pues, no sea muy intensa. Muchísimas gracias a todos y a todas, y les esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias a nuestros expositores, la doctora Cristina Muñoz, el doctor Leo Heller, la doctora Silvia Sarabia, la Hildegardi Venero, y a todos y a cada uno de los que nos han acompañado en este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y podrían prender sus cámaras tal vez para poder tomar una foto con los panelistas? Les agradecería. Perfecto. Usted ordena. Gracias también al staff que nos está ayudando en la traducción simultánea. Gracias, doctoras Sarabia, Cristina, Yusara, doctor Leo, por habernos acompañado en este evento. Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias. Esperemos el próximo, sea el 31, sea presencial. Excelente, felicitaciones. Gracias. Mucho Gracias. gusto. Buen día. Gracias. Buen día. Que tengan un muy buen día.